¿Imaginas ser una joven nubia capturada en una razzia militar del faraón Amenhotep II con grilletes de bronce cortándote las muñecas mientras te arrastran 800 kilómetros por un desierto abrasador, sintiendo el hierro al rojo vivo quemando tu piel para marcarte como propiedad eterna? ¿Era esto solo un botín de guerra? ¿O el inicio de un sistema que convertía a mujeres como tú en herramientas desechables de una civilización célebre por sus pirámides? Hoy desentrañamos 7 cosas horribles que eran normales para las esclavas en el antiguo Egipto. Prácticas que los papiros, inscripciones tumbales y restos arqueológicos revelan con una frialdad escalofriante, lejos del brillo de Hollywood. Prepárate para un viaje al lado oscuro de una sociedad que construyó monumentos eternos sobre el sufrimiento humano. ¿Estás listo para enfrentar la verdad que los propios egipcios documentaron sin remordimientos? Imagina. Eres una muchacha de 18 años, arrancada de tu aldea en Nubia, en el año 1425 a.C. Los soldados de Amenhotep II te encadenan en una fila interminable de cautivos, tus pies sangran sobre rocas ardientes y el hambre te debilita. Esto no era un accidente bélico, era un sistema. La estela de Elefantina, grabada por este faraón, presume de capturar 89.600 personas vivas, junto con su ganado, contándolas como mercancía. Hombres para minas de oro, niños para tareas domésticas, y mujeres como tú, evaluadas con la precisión de un mercado de ganado. El papiro Harris Prime, del reinado de Ramsés III, detalla asentamientos diseñados para producir mano de obra esclava, auténticas granjas humanas. Tú, joven y fértil, serías inspeccionada. Te revisaban los dientes, palpaban tu vientre para medir fertilidad, y si aprobabas, te enviaban a barracones donde tu único valor era parir esclavos. Excavaciones en Deir el Medina muestran cuarteles hacinados, con raciones mínimas de pan y cerveza para mantenerte viva pero débil, bajo la vigilancia de guardias que castigaban cualquier resistencia con látigos de cuero. ¿Qué harías, oyente, encadenado a esa realidad? Lucharías contra un sistema que no solo te ata el cuerpo, sino que te roba el alma. Acompáñame, porque esto es solo el comienzo de un horror normalizado en una civilización que admiramos. Si esta verdad te sacude y quieres seguir desenterrando las sombras de la historia, demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de estas noticias, o dejarás claro que apoyas el silencio en este conflicto histórico. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad? Suscríbete ahora y únete a esta lucha por el conocimiento sin filtros. La primera atrocidad era la captura sistemática en campañas militares, no solo como botín, sino como razias organizadas para alimentar la economía esclavista. La estela de Karnak de Amenhotep II detalla cómo sus tropas arrasaron Nubia separando familias con la frialdad de un inventario: 110 hombres, 455 mujeres, 210 niños clasificados por edad y género, porque cada uno tenía un propósito económico distinto. Las mujeres jóvenes, como tú, eran las más valiosas, destinadas a la reproducción. Las mayores a labores agotadoras en canteras de Asuán. La tumba de Minmos, oficial de Tutmosis III, describe cómo los leales recibían 150 esclavos, mayormente mujeres nubias, como premios vivos. El viaje a Egipto era un infierno. Marchas de 800 kilómetros por el desierto, sin agua suficiente, donde el 30% moría, según esqueletos hallados en rutas caravaneras con fracturas y signos de deshidratación. Al llegar a Tebas, te despojaban de tu nombre nubio, renombrándote la nubia o la captiva, borrando tu identidad. El papiro Anastasi IV registra 1.200 cautivas asiáticas y nubias vendidas en un año bajo Seti Prime, valuadas en devén de cobre, equivalentes a 2 cabras, según el papiro Brooklyn del 1800 a.C. Esto era política estatal. Los escribas planificaban campañas para capturar números específicos de mujeres, como detalla el papiro Lansing, asegurando mano de obra para templos y palacios. Imagina el terror de saber que tu vida vale menos que un saco de grano. Tú, oyente, ¿sientes el peso de esas cadenas invisibles? Reflexiona. ¿Nuestra libertad moderna no descansa sobre ecos de estas injusticias?
La normalización de estas capturas era tan absoluta que los niños egipcios crecían viendo a las esclavas como parte natural del hogar. Las mujeres libres participaban, comprando esclavas para sus casas, según contratos en el papiro Ges, que trataban a las cautivas como muebles. Los templos, centros de poder, también explotaban mujeres. Inscripciones en Abidos describen esclavas donadas como ofrendas, trabajadas hasta la muerte en rituales o labores. Esto no era un error histórico, era el motor de una economía que construyó las pirámides con sangre nubia y asiática. ¿Y tú? ¿Qué harías al ver tu humanidad reducida a un número en un papiro? La segunda cosa horrible era el marcaje brutal, un acto que te convertía en ganado humano. No eran tatuajes decorativos como los que las egipcias libres lucían para Isis, eran quemaduras con hierros al rojo vivo. En el Museo Británico, 10 bronces del siglo XIII a.C., pequeños y precisos, eran herramientas para marcar brazos humanos, no vacas. Un estudio de 2022 en el Journal of Egyptian Archaeology analiza relieves en Medinet Habu, donde Ramsés III muestra a sus hombres calentando hierros en braseros para estampar jeroglíficos en la piel de prisioneras nubias y libias. Imagina el siseo de tu carne, el olor a quemado, el dolor insoportable mientras graban propiedad del templo de Amón en tu hombro. El papiro Wilbur, del reinado de Ramsés V, lista esclavas marcadas como titulares de tierras menores, pero siempre como propiedad, sus cicatrices visibles como recordatorios eternos. Momias en Saqqara muestran quemaduras infectadas, tratadas solo con vinagre, dejando secuelas durante meses. Esto era legal. El código de Hammurabi, que influía en tratados egipcios, castigaba violar a una esclava como daño a bienes, multado con 2 deben, pero matarla no tenía consecuencias. En mercados de Memphis, compradores tocaban las cicatrices para verificar autenticidad, como detalla el papiro Turín. ¿Huir? Imposible. Cazadores con perros te rastreaban, y al recapturarte, un segundo hierro en la frente te marcaba como fugitiva. El papiro Leiden Pimoy 348 describe amputaciones de dedos para prevenir más escapes. Los relieves en la tumba de Regmir muestran esclavas marcadas sirviendo en banquetes, sus brazos expuestos como trofeos. Esto era rutina. Los niños egipcios jugaban junto a mujeres marcadas, normalizando la crueldad. Los templos usaban esclavas marcadas en rituales, sus cuerpos tratados como objetos sagrados, según inscripciones en Edfu. La economía dependía de estas marcas. Una esclava marcada valía 25 deben, un 20% más que una sin marcar, según transacciones en el papiro Brooklyn. Imagina el terror de llevar tu esclavitud grabada en la piel para siempre. Ahora, si te está impactando esta noticia, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa. La tercera atrocidad era la cría forzada, un sistema industrial para perpetuar la esclavitud. El papiro Harris Pino describe asentamientos donde mujeres como tú, nubias o asiáticas, eran confinadas para aparearse bajo órdenes. Parteras egipcias monitoreaban tus embarazos, registrando cada parto como inventario. Si dabas a luz un varón fuerte, el dueño ganaba. Si no, azotes. Análisis óseos en Amarna revelan pelvis deformadas por partos múltiples sin descanso, con un 40% de mortalidad en el parto, según el papiro Evers. Tu hijo era arrancado al nacer, amamantado por nodrizas hasta los 2 años, luego enviado a minas o templos. El estatus esclavo se heredaba por la madre, atrapando a tu linaje en cadenas, como rastrean genealogías en el papiro Brooklyn, que documenta familias esclavas por siglos. Intentos de aborto con hierbas del papiro Cajún fallaban, y las culpables eran ejecutadas en plazas públicas. Esto era negocio. Una esclava producía 5 hijos en 10 años, vendibles a 20 deben cada uno, financiando templos. Los restos en cementerios de Cajún muestran mujeres de 25 años con cuerpos desgastados como ancianas. Los escribas planificaban estas granjas humanas con la precisión de un contable, asegurando mano de obra para construir esfinges. Tú, oyente, imagina parir no por amor, sino por decreto. Tu útero reducido a un libro de cuentas. ¿Cuántas vidas rotas sostuvieron los obeliscos de Luxor? Los templos no solo consumían esclavas,
Las usaban en rituales de fertilidad, donde sus cuerpos eran ofrendas vivas, según jeroglíficos en Dendera. Esto no era espiritualidad, era explotación disfrazada de religión. Los nobles alquilaban esclavas preñadas para labores ligeras, pero si el feto no servía al dueño, el papiro Ebers detalla pociones abortivas que mataban al 50% de las madres por infecciones. La normalización era total. Los egipcios veían estas granjas como esenciales, como el Nilo para sus cosechas. ¿Y tú? ¿Sientes el peso de esa madre que nunca abrazó a su hijo? La cuarta cosa horrible era la explotación sexual sin protección legal. Para una egipcia libre, la violación era un crimen castigado con muerte. Para ti, esclava, era daño a la propiedad, multado con un saco de grano, según el papiro Turín judicial. Faraones como Amenhotep III mantenían harenes con 300 mujeres nubias, confinadas en palacios de Tebas, disponibles día y noche, como muestran relieves en su tumba en el Valle de los Reyes. Tú serías concubina, tu cuerpo un entretenimiento, y si quedabas embarazada, abortos forzados con pócimas del papiro Ebers mataban al 50% de las mujeres por infecciones, sin anestesia. Momias de esclavas muestran infecciones venéreas crónicas, tratadas con ungüentos de miel ineficaces. Nobles alquilaban esclavas por mes para fiestas, con contratos en el papiro Ges, que especificaban uso sexual, como si fueras una herramienta. Relieves en tumbas de Saqqara muestran mujeres en jardines palaciegos, vigiladas por eunucos, sin esperanza de amor o libertad. Si escapabas por abuso, los cazadores te devolvían a latigazos públicos en plazas de Memphis, como describe Heródoto en sus historias, libro 2. Una concubina valía 30 deben, su hija la mitad, según transacciones en el papiro Brooklyn. Esto era economía. Los harenes generaban riqueza y prestigio, con mujeres intercambiadas como monedas. Las revueltas en el delta, sofocadas con cruces en el Nilo, muestran la desesperación de estas mujeres. Imagina ser usada sin derecho a decir no, tu cuerpo un contrato temporal. La quinta atrocidad, castigos diseñados para aniquilar el espíritu. El papiro Wilbur detalla torturas específicas para mujeres rebeldes. Lenguas cortadas por hablar nubio, mutilaciones en pechos por amamantar en secreto. Tú, resistiendo, recibirías 100 varazos, como describe el papiro Leiden, dejando costillas rotas, verificadas en esqueletos de Deir el-Bahari. Las fugitivas enfrentaban amputaciones de pies o eran enterradas vivas en el desierto, según la tumba de Rekhmir. Los cocodrilos del Nilo eran otra sentencia, documentada en inscripciones de Edfu. Los egipcios creaban jerarquías internas. Esclavas informantes ganaban raciones extra, traicionando a sus compañeras, como detalla el papiro Anastasi Sext. Psicológicamente, te forzaban a renegar de tus dioses nubios en rituales, alabando a Amón bajo amenaza, borrando tu identidad. Sacerdotes senavidos enseñaban que las diosas crearon razas para servir, justificando la esclavitud. Análisis de ADN en momias de esclavas revela estrés crónico, trauma generacional en hijas que crecían viendo a sus madres torturadas. Esto era rutina. Los castigos mantenían el orden, asegurando que las esclavas no soñaran con libertad. Los escribas registraban cada latigazo con la precisión de un contador, según el papiro Lansing. Imagina el látigo cortando tu piel mientras tu hija observa, aprendiendo que la sumisión es su destino. La sexta, condiciones de vida que mataban lentamente. Excavaciones en Cajún muestran barracones de 2 por 3 metros para 10 mujeres, sin privacidad, con dietas de 1.500 calorías diarias causando raquitismo en el 70%, según huesos en el Museo de El Cairo. Enfermedades como malaria del Nilo y disentería mataban al 25% anual, sin saneamiento. Trabajabas 14 horas tejiendo lino para templos, con manos sangrantes y pulmones negros por el polvo, como muestran restos en Amarna. Médicos del papiro Edwin Smith usaban esclavas para experimentos, venenos inyectados, cirugías sin anestesia, resecciones de tumores con herramientas sucias. Los abortos forzados con cuñas de madera causaban infecciones letales. Las esclavas de clase 1, destinadas a la cría,
vivían algo mejor. Las de clase 3, enfermas, eran trabajadas hasta la muerte en minas, según inscripciones de habidos. La libertad era rara, solo por adopción o donación a templos, pero el 90% moría esclava. Imagina esa jaula humana, oyente, tu cuerpo desgastado sosteniendo los obeliscos de Luxor. La séptima cosa horrible era la explotación médica experimental, un capítulo oscuro donde las esclavas eran conejillos de indias. El papiro Edwin Smith describe procedimientos en mujeres esclavas, pruebas de venenos, cirugías sin anestesia, usadas para entrenar médicos egipcios. Tú, como esclava, serías sujeto de experimentos para probar antídotos, con tasas de mortalidad del 60%, según el papiro Ebers. Los médicos cortaban órganos internos para estudiar anatomía, sin preocuparse por tu dolor o supervivencia. Momias en el Valle de los Nobles muestran incisiones torpes, infecciones masivas y fracturas óseas de procedimientos fallidos. El papiro Cajun detalla abortos forzados en esclavas cuyos fetos no servían al dueño, usando herramientas de bronce sin esterilizar, matando al 50% por septicemia. Los egipcios documentaban estas muertes con frialdad, como datos de un experimento agrícola. Los estudiantes médicos practicaban suturas en tu piel viva, según el papiro Hearst, perfeccionando técnicas para egipcios libres. Esto era legal. Las esclavas no tenían derechos, y sus cuerpos eran laboratorios vivos. Los nobles financiaban estos experimentos, usando esclavas como inversión médica, según contratos en el papiro Brooklyn. Imagina el bisturí cortando tu carne sin lúpulo, solo para que un estudiante aprendiera. La economía esclavista se extendía a estas prácticas. Una esclava sana valía 20 deben, pero una muerta en experimentos no generaba pérdidas, ya que nuevas capturas llegaban de campañas en Kush. Los templos también participaban, usando esclavas en rituales médicos disfrazados de ceremonias, donde sacerdotes probaban hierbas alucinógenas en mujeres, según jeroglíficos en Dendera. Los efectos psicológicos eran devastadores. Saber que tu cuerpo era un campo de pruebas destruía toda esperanza. Análisis óseos en Amarna muestran mujeres con signos de estrés crónico severo, dientes desgastados por apretar de dolor. Esto era normal. Los egipcios veían a las esclavas como recursos desechables, como arcilla para ladrillos. La burocracia egipcia llevaba registros minuciosos. El papiro Lansing detalla cuántas esclavas morían por experimento, asegurando que el suministro de cuerpos nunca se agotara. Los faraones, como Ramsés II, donaban esclavas a médicos para ganar favores divinos, según inscripciones en Abu Simbel. Tú, oyente, imagina ser un número en un papiro, tu vida sacrificada por un antídoto que salvaría a un noble. La normalización de estas prácticas era tan profunda que los médicos egipcios, célebres por su ciencia, construyeron su saber sobre cuerpos esclavos. Los textos médicos, como el papiro Chester Beatty, describen cómo las esclavas eran drogadas para soportar cirugías, con mezclas de mandrágora que a menudo las mataban. Los experimentos no buscaban curarlas, eran pruebas para futuros pacientes libres. Esto conecta con la economía. Los templos ganaban riqueza al vender conocimientos médicos obtenidos de esclavas, según el papiro Ges. La falta de humanidad era absoluta. Los médicos no veían a las esclavas como personas, sino como herramientas. Excavaciones en Giza revelan fosas con restos de mujeres jóvenes, con cortes precisos que sugieren disecciones post-mortem. Los niños nacidos de estas esclavas, si sobrevivían, eran usados para experimentos pediátricos, como pruebas de dietas en el papiro Ebers, que causaban desnutrición intencional. La sociedad egipcia aceptaba esto. Los estudiantes médicos juraban a Imhotep, pero no por las vidas esclavas que destruían. Imagina el grito silencioso de una mujer abierta en vida, su dolor ignorado por un papiro. Esta práctica médica no era un secreto, era un orgullo, documentado en bibliotecas de templos. Los nobles pagaban por tratamientos probados en esclavas, asegurando su propia salud a costa de vidas nubias. La maquinaria burocrática, con escribas especializados, rastreaba cada experimento, como muestra el papiro Anastasi III,
que lista 50 esclavas usadas en un año para pruebas de venenos. Esto no era medicina, era tortura disfrazada de ciencia. Tú, oyente, puedes soportar saber que la grandeza médica egipcia se alzó sobre cuerpos destrozados. La esclavitud femenina en Egipto no solo era física, era una máquina psicológica diseñada para destruir identidades. Los egipcios desarrollaron técnicas de control mental que hoy reconoceríamos como lavado de cerebro. Tú, como esclava, serías forzada a participar en rituales que ridiculizaban tu cultura nubia, obligada a alabar a Amón y renunciar a tus dioses, según el papiro Anastasi VI. Negarte significaba tortura. El papiro Leiden describe mujeres flageladas por mantener oraciones extranjeras, con 200 latigazos que dejaban cicatrices permanentes. Los sacerdotes de Karnak enseñaban que las extranjeras eran creadas para servir, una doctrina grabada en templos de Edfu. Esto no era solo religión, era propaganda para justificar la deshumanización. Los niños esclavos, viendo a sus madres humilladas, crecían aceptando la esclavitud como normal, un trauma generacional confirmado por análisis de ADN en momias de Amarna, que muestran estrés crónico heredado. Los egipcios usaban informantes esclavas, dándoles migajas de privilegios, como raciones extra de cebada, para delatar planes de escape, según el papiro Harris. Esto destruía la solidaridad. No podías confiar en la mujer encadenada a tu lado. Imagina renunciar a tu nombre, tu idioma, tu fe, bajo la amenaza de un látigo. La burocracia egipcia era implacable. El papiro Lansing detalla escribas especializados en rastrear la resistencia psicológica, anotando quién cedía y quién no. Los castigos psicológicos eran tan crueles como los físicos. Te forzaban a presenciar ejecuciones públicas de esclavas rebeldes, como describe Heródoto, para quebrar tu esperanza. Los relieves en Medinet Habu muestran mujeres arrodilladas, obligadas a maldecir sus orígenes mientras sacerdotes las azotaban. Esto era sistemático. Los egipcios sabían que las cadenas físicas no bastaban, necesitaban destruir tu mente. Los templos, centros de poder, usaban esclavas en ceremonias degradantes, tratándolas como objetos rituales, según jeroglíficos en Dendera. La economía dependía de este control. Una esclava quebrada trabajaba más, resistía menos. Los nobles pagaban por mujeres sumisas, valuadas en 25 deben si mostraban obediencia total, según el papiro Brooklyn. Los escribas registraban cada ritual de humillación, asegurando que el sistema funcionara como un reloj. Imagina el peso de renunciar a tu identidad frente a una multitud que aplaude tu derrota. La normalización era total. Los egipcios educaban a sus hijos para ver a las esclavas como subhumanas, una lección grabada en paredes de templos. Los efectos psicológicos duraban generaciones. Las hijas de esclavas, criadas en este sistema, no conocían otra vida. Excavaciones en Cajún muestran juguetes rotos junto a restos de niñas esclavas, evidencia de una infancia robada. Los egipcios perfeccionaron este control, usando el miedo como arma principal. Tú, oyente, imagina perder tu nombre, tu historia, tu Dios, todo por sobrevivir un día más. La maquinaria esclavista no terminaba ahí. Los egipcios crearon redes comerciales para traficar mujeres, un sistema que hoy llamaríamos trata humana a escala industrial. Las campañas en Nubia, como las de Tutmosis III, no solo buscaban oro, eran cacerías humanas planificadas. El papiro Anastasi III detalla puestos comerciales en Kush, donde mercaderes egipcios compraban mujeres a cambio de lino y cobre. Estas redes se extendían al Levante, trayendo mujeres sirias y hititas, según contratos en el papiro Ges. Los faraones calculaban cuántas esclavas necesitaban, planificando razias como si fueran cosechas, con un promedio de 2000 mujeres capturadas por campaña, según la estela de Karnak. Esto era negocio. Una esclava joven valía 20 deben, suficiente para comprar un buey. Los mercados de Memphis y Tebas rebosaban de mujeres encadenadas, sus vidas valuadas en metal. Los nobles mantenían presupuestos detallados, como muestra el papiro Brooklyn, calculando el costo de mantener esclavas frente a reemplazarlas tras 8 años de trabajo agotador. Imagina ser un número en un papiro, tu vida planificada como un gasto.
Los egipcios no solo traficaban, perfeccionaban la logística, con escribas organizando caravanas de esclavas como ganado, según el papiro Lansing. Esto no era un subproducto de la guerra, era el propósito. Tú, oyente, ¿puedes imaginar un mercado donde tu vida se subasta al mejor postor? La esclavitud femenina era el pilar económico del antiguo Egipto, un sistema que alimentaba su grandeza. Las pirámides, templos y obeliscos no se construyeron solo con piedra. Se alzaron sobre el sufrimiento de millones de mujeres durante 3 milenios. El papiro Harris I revela que los templos de Amón poseían 86.000 esclavos, el 80% mujeres, usadas para tejer lino, moler grano y servir en rituales. Una esclava producía 100 deben de riqueza anual, según el papiro Brooklyn, cubriendo costos de construcción como la Gran Pirámide, que requirió 20 años de trabajo esclavo. Los nobles dependían de esclavas para sus hogares. Una casa rica tenía 50 mujeres esclavas, desde cocineras hasta concubinas, según contratos en el papiro Ges. Esto era normal. Los niños egipcios crecían con esclavas sirviendo, normalizando la explotación. Los faraones donaban esclavas a templos para ganar favores divinos, como detalla la estela de Abu Simbel. Imagina ser ofrenda viva, tu vida un regalo para un Dios que no te ve. La burocracia egipcia era una máquina de explotación. Escribas especializados, según el papiro Lansing, rastreaban cada aspecto de la vida de una esclava, desde ciclos menstruales hasta partos, como si fueras ganado. Los templos usaban esclavas en rituales de fertilidad, donde sus cuerpos eran tratados como canales divinos, según jeroglíficos en Edfu. Esto no era espiritualidad, era abuso ritualizado. La economía esclavista era tan sofisticada que los egipcios alquilaban esclavas por día, mes o año, según el papiro Ges, para tareas específicas o placer. Una esclava alquilada por un mes costaba 5 deben, con contratos que permitían cualquier uso, incluyendo sexual. Los nobles intercambiaban esclavas como monedas, según el papiro Brooklyn, valuando su vida en granos o cobre. Esto financiaba monumentos. El templo de Karnak, por ejemplo, usaba ingresos de esclavas para pagar escultores. Imagina tu sudor construyendo la eternidad de un faraón. Los egipcios también exportaban esclavas. Redes comerciales en el Levante y Nubia vendían mujeres a reinos vecinos, según el papiro Anastasi III, generando riqueza para Egipto. Una esclava siria valía 30 deben en biblos, un 50% más que en Memphis. Los faraones planificaban estas ventas, asegurando un flujo constante de ingresos. La maquinaria esclavista era tan eficiente que los egipcios rastreaban genealogías esclavas por siglos, según el papiro Brooklyn, asegurando que los hijos de esclavas nacieran en cadenas. Esto no era un accidente, era la base de su civilización. Los templos, centros de poder, eran los mayores explotadores. El templo de Ptah en Memphis tenía 10.000 esclavas, según inscripciones, produciendo lino que exportaban al Mediterráneo. Imagina tejer hasta que tus manos sangren, tu vida sosteniendo un imperio. La normalización era absoluta. Los egipcios no cuestionaban este sistema, como nosotros no cuestionamos el tráfico hoy. Los sacerdotes justificaban la esclavitud con teologías retorcidas, diciendo que las diosas crearon extranjeras para servir, según jeroglíficos en Abidos. Los niños esclavos, criados en este sistema, no conocían otra vida, perpetuando el ciclo. Excavaciones en Giza muestran cementerios de esclavas con huesos fracturados por trabajo forzado, evidencia de una vida de dolor. Los egipcios sabían que su grandeza dependía de este sufrimiento, y lo documentaban sin culpa. Tú, oyente, imagina ser el cimiento humano de una pirámide, tu vida borrada por la gloria de un faraón, y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros. Finalmente, reflexionemos sobre el impacto duradero de las noches de bodas romanas y lo que nos dicen sobre la civilización que las creó. ¿Cómo puede una sociedad que construyó acueductos y conquistó imperios justificar el terror sistemático infligido a sus propias hijas?
La respuesta radica en la forma en que Roma normalizó la opresión como un pilar de su éxito, un legado que nos obliga a cuestionar cómo las civilizaciones modernas podrían estar haciendo lo mismo sin que lo notemos. El sistema romano de matrimonio era más que un conjunto de rituales. Era una máquina de poder diseñada para perpetuar la dominación masculina. Cada noche de bodas era un recordatorio de que las mujeres, incluso las de la élite, existían para servir a los intereses de los hombres. Este sistema no solo destruía a las mujeres individualmente, sino que moldeaba una sociedad entera para aceptar el sufrimiento femenino como algo natural. Las emperatrices como Mesalina y Livia, que sobrevivieron a sus noches de bodas, se convirtieron en símbolos de este sistema, pero también en sus víctimas. Su poder, ganado a través de la manipulación y la intriga, era un subproducto del trauma que habían soportado. El arte y la arqueología proporcionan pruebas adicionales de esta mentalidad. En Pompeya, las cámaras nupciales estaban decoradas con frescos que glorificaban la violencia sexual, como el rapto de las Sabinas. Estas imágenes no eran accidentales. Eran un mensaje deliberado para las novias de que su papel era someterse. Los objetos cotidianos, como espejos y joyas, a menudo llevaban inscripciones que recordaban a las mujeres su deber de ser castas y obedientes. Incluso las estatuas de diosas, como Juno, la protectora del matrimonio, enfatizaban la sumisión como una virtud divina. La literatura romana también perpetuaba esta narrativa. Los poetas como Ovidio escribían sobre el matrimonio con un tono que mezclaba lo romántico con lo violento, describiendo a las novias como presas conquistadas. Estas obras no eran solo entretenimiento, eran propaganda que reforzaba la idea de que el sufrimiento de las mujeres era necesario para el orden social. Incluso las historias de amor, como la de Dido y Eneas en la Eneida de Virgilio, terminaban con la tragedia de una mujer que desafiaba las expectativas sociales. El impacto de este sistema se extendió más allá de las élites. Aunque las mujeres de clases bajas no enfrentaban los mismos rituales públicos, también eran casadas jóvenes y sujetas a la autoridad absoluta de sus esposos. Las leyes romanas, como la Lex Julia de Augusto, promovían el matrimonio y la procreación, castigando a las mujeres que no cumplían con su deber reproductivo. Este control estatal sobre los cuerpos femeninos era un reflejo de la mentalidad que hacía de las noches de bodas un espectáculo de sumisión. El colapso del Imperio Romano Occidental no puso fin a estas prácticas. Las élites bárbaras que tomaron el control de Europa adoptaron muchos aspectos de la cultura romana, incluyendo su enfoque del matrimonio. En los reinos visigodos y francos, las mujeres seguían siendo usadas como peones políticos, y las noches de bodas continuaban siendo eventos de dominio masculino. Incluso en el Imperio Bizantino, que heredó gran parte de la tradición romana, las emperatrices enfrentaban presiones similares para producir herederos y mantenerse sumisas. Este sistema solo comenzó a desmoronarse con el advenimiento de ideas modernas sobre el consentimiento y la igualdad. Sin embargo, los ecos de las noches de bodas romanas persisten en tradiciones que normalizan el sufrimiento femenino, desde las expectativas de virginidad hasta la presión para priorizar la familia sobre la autonomía personal. La historia de Roma nos obliga a preguntarnos, ¿qué sistemas de opresión hemos normalizado hoy? ¿Qué prácticas aceptamos como naturales que las generaciones futuras mirarán con horror? Las noches de bodas romanas no eran solo eventos privados, eran el fundamento de una civilización que prosperó a costa de sus mujeres. Las emperatrices que sobrevivieron a estas noches no lo hicieron porque fueran excepcionales, sino porque aprendieron a navegar un sistema diseñado para destruirlas. Sus historias son un recordatorio de que el poder siempre tiene un precio, y en Roma, ese precio lo pagaban las mujeres más vulnerables. La verdadera medida de una civilización no está en sus monumentos o conquistas, sino en cómo trata a sus miembros más débiles. Roma, con toda su grandeza, construyó su gloria sobre el sufrimiento de sus hijas. Al mirar atrás, debemos preguntarnos si tenemos el valor de reconocer las injusticias de nuestro propio tiempo, o si, como los romanos, estamos demasiado ciegos por nuestra propia narrativa de progreso para ver el daño que causamos. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces,
estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.